En geometría euclidiana tu intuición y la matemática van en la misma dirección, porque la geometría euclidiana es intuitiva, pero a partir de ahora la intuición y la matemática van a empezar a seguir direcciones diferentes. Y tengo que decirte que en este caso tu intuición va a ir en la dirección incorrecta y la matemática va a ir en la dirección correcta. ¿Qué raza? Soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ya me encuentro en García, Nuevo León, municipio muy cerca del área metropolitana de Monterrey. Y desde este municipio les voy a comentar o platicar sobre perspectiva, que me va a servir como inspiración para iniciar con el tema de geometría proyectiva. Como van a ver, vamos a empezarnos a poner un poquito abstractos en la matemática que vamos a ver, pero va a valer la pena, ¿sí? Entonces espero que les guste, al menos la perspectiva creo que va a ser interesante, y también espero que les guste este municipio que además tiene mucha tradición. Bueno, empecemos con un experimento, ¿sí? Esta figura que ven aquí, ¿es un cuadrado? ¿Estás seguro? A ver, déjame mostrarte de dónde la saqué. Aquí está la imagen. Ahora, ¿qué crees? ¿Es un cuadrado? Como ven, hay una diferencia. En geometría euclidiana usualmente vemos a las imágenes como si estuviéramos encima de ellas, ¿sí? Pero en el mundo real, cuando observamos algo, tenemos una cierta perspectiva, que es lo que refleja nuestro punto de vista. Y desde nuestra perspectiva, lo que en geometría euclidiana creíamos que era un cuadrado no se ve como un cuadrado. Y de hecho, entonces, las cosas que parecían de cierta manera en nuestro modelo euclidiano, en el modelo de perspectiva de la realidad, pues ya no son iguales. Sí. Una cosa es la realidad, pero la misma realidad vista desde dos ángulos o desde dos perspectivas diferentes nos va a generar imagen distinta, ¿no? El mundo de la perspectiva, o la teoría, vamos, de la perspectiva nace hace algunos 500 años, en los 1500 por ahí, obviamente con los artistas, los pintores que querían hacer representaciones más realistas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del siglo XIII por ahí, antes de que hubiera esta popularidad por la parte de la perspectiva. Y podemos ver, por ejemplo, cómo la imagen le falta cierto realismo. Por ejemplo, si observamos el piso, que es una especie de tablero de ajedrez, pues no parece propiamente como se vería un tablero de ajedrez o un piso cuadriculado en perspectiva. Si te fijas en esta nueva imagen, que ya es de unos 200 años más adelante, cuando ya se había desarrollado la teoría de la perspectiva, pues ya los pintores aprendieron cómo hacer que la imagen se pareciera más a lo que uno observa en la realidad. Y esto es de lo que les quiero platicar. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos sencillos para que se entienda la teoría de la perspectiva, y nos va a servir como fundamento para entrar a la geometría proyectiva, que es realmente de lo que queremos hablar. Ok, el ejercicio más sencillo para analizar este problema de la perspectiva va a ser el siguiente. Imaginamos que tenemos el plano cartesiano. Usualmente el plano cartesiano, cuando lo has visualizado, lo ves como si estuvieras arriba del plano, ¿no? Ves el eje Y como vertical y el eje X como una línea horizontal. Pero aquí lo que quisiéramos es, imaginémonos que el plano cartesiano está literalmente en el piso y que yo estoy parado encima del plano cartesiano y quiero ver cómo se ven las cosas que están, digamos, trazadas en el plano cartesiano. Entonces, para poder hacer el modelo lo más sencillo posible, vamos a imaginarnos que yo estoy un poquito atrás del origen, porque por una cierta distancia vamos en la dirección, vamos a decir, del eje X hacia la parte negativa, y que el eje X está directamente hacia adelante de ti. Entonces aquí está la representación. Ahora, si yo quisiera saber, si yo tuviera, digamos, ciertos puntos en el eje X, ¿cómo los vería yo a través de mi perspectiva? Para hacerlo, lo que me voy a imaginar es que tengo un plano sobre el que enfrente de mí, entonces yo estando parado, puedes pensar, si quieres, que vas a tomarle una foto, vamos a decir, al plano, ¿sí? Y entonces esa foto va a quedar plasmada en un plano que está paralelo a tu vista, ¿no? Piensa, por ejemplo, que ese plano
queda justamente sobre el eje Y. Entonces, vamos primero a analizar en dónde van a quedar los puntos del eje X, ¿sí? Si lo pienso un poquito, ¿sí? Ahora, para poder analizar, vamos, esta perspectiva, voy a voltear la figura, de manera que ahora yo estoy parado por aquí, aquí está el origen, ¿sí? Y el eje X, acuérdense que yo estoy parado sobre el eje X. Ojo, ahora el eje Y queda perpendicular a la pantalla, de hecho, queda transversal. Entonces, si tengo el eje X aquí y tengo los puntos, el punto 1, 2, 3 del eje X, y yo estoy atrasito del origen, ¿cómo voy a ver cuál va a ser mi proyección visual del eje X? Pues simplemente trazo la línea vertical y trazo líneas desde mi punto, vamos a decir, desde mi cabeza o desde mi ojo, hacia el punto, hacia el origen, hacia el punto 1, hacia el punto 2, hacia el punto 3, etc. Y los puntos que quedan en donde se intersectan esas líneas con esta línea vertical, ¿sí? Va a ser exactamente la imagen que yo voy a tener si yo estuviera viéndolo así de lado, ¿no? Si lo estuviera viendo el eje X. Si quiero completar un poquito la figura, imagínate, me voy a regresar ahora a mi posición original, y ahora las líneas que son paralelas al eje Y, que son las que son paralelas justamente en estos puntos que ya encontré, pues van a ser también paralelas desde mi perspectiva, porque si yo tengo el eje Y de frente, cualquier recta paralela a ese eje también va a ser paralela en mi misma perspectiva. Entonces ya tengo estas paralelas. Ahora en mi imagen, si regreso a la imagen que estoy tratando de trazar, voy a tener líneas paralelas. Ahora aquí entra otro punto importante, que es, si yo me imagino que estoy sobre un plano, el plano realmente es infinito, pero realmente el punto final allá en el horizonte, pues no, va a estar en una dirección paralela a mi línea de vista. Si regreso a mi posición transversal, si este soy yo y este es el plano, vamos, el eje X, el punto que está hasta el infinito yo lo voy a ver en la dirección de una recta exactamente paralela, ¿no? Entonces, en este segmento, que de hecho es el segmento, vamos, que va del 0 a 1, yo estaría viendo realmente todo el eje X proyectado solamente en esta imagen, y los puntos los puedo obtener con estas líneas trazadas así. Las medidas en este momento no me importan, de hecho las puedes obtener usando triángulos semejantes, pero no es eso exactamente lo que me preocupa en este momento. Ahorita nada más lo que me preocupa es ver que se pueden trazar esos puntos, y puedo trazar además las líneas paralelas. Pero me falta saber qué va a pasar con el eje Y para completar mi plano completo. Vamos a ver qué pasa con los puntos del eje Y. Aquí va a pasar una cosa interesante. Si yo me imagino de nuevo en mi posición parado, vamos a decir, detrás del origen, ¿y cómo voy a ver el eje Y? ¿Cuál sería mi visión, vamos, del eje Y? Pues va a ser una línea, vamos a decir, horizontal, ¿verdad? Ahora, pero vamos a ver qué pasa con los puntos que marcan las unidades en el eje Y, el 1, 2, 3 hacia adelante, o el menos 1, menos 2, menos 3 hacia los negativos, ¿sí? Bueno, si yo trazo las líneas que van desde mi punto de visión hacia esos dos puntos, vamos a decir, hacia el origen, y luego hacia el 1 y luego hacia el 2, pensémoslo que empezamos con eso. Pues vamos a decir, en tu perspectiva, vamos a trazarlo al 0, al 1 y al 2, ¿sí? Ahora, si yo atravieso un plano en medio, que es donde voy a como que tomar la foto de mi visión del eje Y, sobre esa línea, esa línea que va al origen, al 1 y al 2, forma un plano. El del 0 al 1 y del 1 al 2 es lo mismo, pero si yo trazo una paralela, que sería el plano transversal, por el teorema de Tales la proporción va a ser la misma, es decir, la imagen que yo voy a ver, o la proyección que yo voy a ver del 1 y del 2, del 0, del 1 y el 2, van a estar exactamente a la misma distancia de lo que estaban en el eje Y, de hecho. Eso significa que la escala en el eje Y, cuando yo la vea en perspectiva, va a ser exactamente la misma, también va a ser pues 1, 1 y 1. Eso realmente es por el modelo sencillo que estoy utilizando, pero funciona, y de hecho es lo que usaron los pintores que empezaron a descubrir este tema de la perspectiva, y ya te permite de hecho generar una imagen mucho más real de la que se tenía antes. Lo que nos falta simplemente ahora es ver cómo vamos a trazar las coordenadas, un punto por ejemplo X, Y, ¿sí? Un punto X, Y, cuando teníamos la proyección desde arriba del plano cartesiano, pues trazábamos una perpendicular al eje X y al eje Y.
Pero en este caso, las perpendiculares al eje Y, perdón, es decir, al eje Y, que serían paralelas al eje X, esas dos líneas se van a cortar, de hecho, hasta el infinito, por mi perspectiva, ¿sí? O sea, justamente porque es como las vías del tren, ¿no? Cuando ves las vías del tren, conforme te vas alejando, se van realmente acercando en tu perspectiva. Entonces, las líneas que son perpendiculares al eje Y o paralelas al eje X, se van a cortar todas justamente en este último punto que está en el horizonte, vamos a decir, al final del eje X, ¿no? que comentábamos hace un momento. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar ese punto que ya había calculado, que es el que llamaríamos el punto al infinito, y lo conectamos con los puntos 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3 en el eje Y. Con eso tenemos, esas líneas son las equivalentes a las paralelas al eje X, y las paralelas al eje Y, pues ya las habíamos encontrado antes, ¿no? Que eran en estas proporciones que de hecho eran como recíprocas. ¿Sí? Entonces, si trazamos todas las líneas, lo que tenemos justamente es el plano cartesiano, o si lo quieres, una especie de tablero de ajedrez, que es como trazar las líneas con coordenadas enteras en el plano, y puedes trazar tantas como tú quieras, ¿sí? Esta construcción es la que se llama construcción legítima o construcción legítima, es del italiano, es apenas del siglo XV o algo así, de los 1500. Y permite, bueno, obviamente este es un ejercicio muy simplificado, pero este ejercicio permite a los artistas ayudarse o apoyarse para generar imágenes con una mejor perspectiva. Podemos complicar un poquito más el ejercicio si quisiéramos ver, por ejemplo, cómo se vería un cuadrante, vamos a decir el primer cuadrante del plano cartesiano, es decir, la parte positiva del eje X y el eje Y, si yo estuviera también de pie, pero lo estuviera viendo más bien como de manera inclinada, ¿no? En ese caso podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Ya sabemos que el infinito en la dirección del eje X, positiva del eje X y del eje Y, pues van a ir a dar a puntos en el horizonte, ¿sí? O sea, hay una línea en el horizonte que va a ser una línea de hecho horizontal a tu perspectiva de la pantalla, que es a donde va a ir a dar el eje Y el eje X, ¿sí? Ahora, para completar esto, vamos a imaginar que tenemos marcado solamente las unidades, es decir, como decirlo, el X, el 1,0 y el 0,1, vamos. Y ahora, para completar el cuadrito, que sería el cuadrito que está en el origen, el primer cuadrito unitario, pues tendríamos que juntar el 1, 0 con el punto al infinito del eje Y el 0, 1 con el punto al infinito del eje X, y así tendríamos el cuadrito original, perdón, unitario inicial. Ahora, para completar el resto de los cuadritos de la cuadrícula infinita, nos vamos a enfocar en la línea diagonal, es decir, la que estaría como a 45 grados o a la mitad del cuadrante, perdón. Esa línea iría del origen al vértice opuesto del cuadrito que acabamos de generar, y si seguimos esa y nos topamos con la línea en el infinito, que es el horizonte, toda esa línea sería 45 grados. Entonces, el resto de las líneas que estén a 45 grados tienen que cortar en el mismo punto, porque recuérdense que las paralelas en el infinito se van a cortar en esta perspectiva. Entonces, podemos ahora trazar desde por ejemplo, desde el 1,0 hasta el punto al infinito que acabamos de cortar. Esa sería la línea de 45 grados, y donde esta corta a la línea que ya tenía, que iba del 0,1, estaría el vértice de un segundo cuadrito, del cuadrito que estaría encima, ¿no? Este procedimiento lo podemos seguir. Aquí les voy a marcar algunos de los trazos siguientes para ir completando toda la cuadrícula, que sería como el primer cuadrante del plano cartesiano. Algo que podemos mencionar en este caso es que todas estas construcciones de hecho se realizan exclusivamente con regla, y esto va a ser importante, y voy a entrar a detalle en esta cuestión de las construcciones con reglas en el siguiente video. Bueno, ya con esto voy a cerrar el video. Creo que va a ser suficiente, ya platiqué suficiente sobre perspectiva, y va a ser la inspiración para hablar sobre geometría proyectiva. Se va a poner más interesante. Este video todavía fue un poquito tranquilo, pero créanme, cuando les platique sobre el modelo de geometría proyectiva, van a empezar a ver a lo que me refería con que la intuición se empieza a ir en una dirección y la matemática se va a ir en una dirección contraria. Sin embargo, tengo que aclararles que esta dirección en la que se va a ir la matemática es la dirección correcta. Nuestro modelo del universo más realista, de hecho,
es contraintuitivo. Cualquier físico se los va a decir. La realidad o el universo no es euclidiano, ¿sí? Este modelo euclidiano intuitivo del mundo está equivocado, no es el mejor modelo, digámoslo así. Entonces la geometría proyectiva va a ser un buen inicio para empezar a pensar en abstracto, ¿no? Ok, bueno, espero que les haya gustado García. El municipio es un municipio turístico muy cerquita de Monterrey, a menos de 40, 50 minutos si acaso. Tiene muchos atractivos, tanto el pueblo o la ciudad más bien, como los alrededores, las grutas, y bueno, hay bastantes lugares por ahí turísticos en los alrededores, ¿no? Y no me queda ya más que despedirme y decirles lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente.